Muy bien. Bueno, pues me presento para los que no me conocen. Soy el doctor David Garza Brambila, neurólogo aquí de Monterrey. También egresado del programa multicéntrico de medicina interna y bueno, después hice neurología aquí en Tech Salud. Entonces, pues bueno, aquí de casa, y pues bueno, me invitaron para platicarles aquí el abordaje de las neuropatías agudas. Y bueno, pues creo que es un tema eh, útil para ustedes, para los residentes en formación para la medicina interna, porque pues les va a tocar detectar muchos casos. Ha habido un incremento ligero en los últimos 2 o 3 años de las neuropatías agudas. Entonces, vale mucho la pena que veamos algunos métodos clínicos y de exploración física para abordarlos, ¿no? Bueno, vamos a empezando. Igual, si alguien tiene alguna duda, ahí me detienen o levantan la mano y me avisan. Ok, bueno, primero, ¿cuáles son los objetivos? Pues hay que primero establecer qué es el concepto de la neuropatía y qué es, aunque, bueno, esto es algo de de ciencias básicas, qué es la neurona motora inferior, ¿no? Y clínicamente cómo se comporta. Porque, bueno, pues tenemos que aprender todavía de exploración física, localización, tenemos que estar practicando constantemente para abordar rápidamente los pacientes, no hacer pruebas de más y bueno, y ser más eficientes con el tiempo y con los recursos, ¿no? Vamos a aprender un poquito la utilidad que tiene la localización clínica en estas enfermedades. Vamos a hablar un poquito, bueno, sí voy a ahondar sobre los estudios de neuroconducción y la electromiografía, porque creo que es un área ahí donde al menos yo consideraba cuando era residente interna que estábamos muy ajenos a ese tema, ¿verdad? De los estudios de neuroconducción. Vamos a ver también pues, las principales causas de neuropatías agudas y me voy a enfocar mucho en el síndrome de Guillain-Barré, no solo en el abordaje diagnóstico, en el tratamiento y bueno, y voy a mencionar algunas otras diagnósticos diferenciales y también pues temas de pronóstico, tratamiento, etcétera. Bueno, pues para comenzar, pues tenemos que regresar a lo básico y recordar qué es el concepto de neurona motora inferior. Igual si hay estudiantes, pues les va a servir esto. Eh, pues sabemos que todo lo que es clínicamente de manera distal, el concepto de la neurona motora inferior surge en su aspecto motor en las células que están ubicadas en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Ahí es donde empieza la porción motora de la neurona motora inferior. Tenemos la raíz motora, que usualmente va a salir de la parte ventral de la médula espinal y se viene y va a formar un nervio periférico que va a ir en conjunto con la rama sensitiva del, del nervio espinal, ¿no? Entonces, juntos forman el nervio periférico, también llamado nervio espinal, que va a terminar, bueno, en sus axones en la unión neuromuscular, ¿verdad? Donde en su mayoría por medio de la acetilcolina se logra esta conexión de la unión neuromuscular, ¿no? Y bueno, clínicamente el músculo va integrado en este concepto de neurona motora inferior, ¿no? Ya todo este concepto le llamamos unidad motora, ¿sí? Es la unidad motora. Obviamente la rama sensitiva va en el lado contrario, el cuerpo celular se ubica en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Y llega la rama sensitiva vía dorsal, pues a entrar por la parte más que nada posterior de la médula espinal y bueno, sí va a haber algunas conexiones o interneuronas que se van a conectar
con la rama motora, lo cual es muy importante, bueno, específicamente para entender los reflejos de estiramiento muscular o también llamados reflejos osteotendinosos, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿cómo se va a ver cuando hay un involucro de todo este sistema periférico? Pues bueno, lo clásico, va a haber debilidad, vamos a ver atrofia, ¿sí? Sobre todo cuando ya vemos una lesión subaguda o crónica. Eh, Vamos a ver fasciculaciones en su mayoría, y estos son un poco más tempranos que la atrofia. Vamos a ver sobre todo la disminución de los reflejos, y esa va a ser la diferencia clave para diferenciarlo de un síndrome de neurona motora superior, ¿no? Y el tono, pues también, se habla que hay una flacidez o una disminución del tono comparado con el síndrome de neurona motora superior, ¿no? Entonces, bueno, recordar clínicamente cómo es el síndrome de neurona motora inferior, pues para esos pacientes donde estamos sospechando una neuropatía, no cometer el error de solicitar estudios de resonancia, pues no es necesario, ¿no? Y hacer gastar más al paciente o gastar recursos de una institución. Muy bien, entonces tenemos distintas localizaciones cuando hablamos de lesiones periféricas, ¿verdad? Podemos hablar de el concepto de la mononeuropatía, o sea, cuando se afecta a un solo nervio periférico. Por ejemplo, podemos hablar de un síndrome del túnel del carpo, cuando es unilateral. Pues hablamos de que ese paciente tiene una mononeuropatía, o sea, un involucro de un solo nervio periférico, en ese caso el nervio mediano, ¿no? Existe también el concepto de la mononeuropatía múltiple. ¿Qué es esto y cómo se diferencia de la polineuropatía? Pues bueno, el involucro de múltiples nervios, pero son nervios aislados, ¿verdad? No están conectados uno con el otro. Y bueno, vamos a ver algunas enfermedades que suelen provocar esta mononeuropatía múltiple. Usualmente se relaciona a vasculitis. Eh, y bueno, por último, la polineuropatía. Bueno, eso es cuando ya hay una afectación simultánea de múltiples nervios. Usualmente se va a comportar como un déficit simétrico con debilidad, con cambios sensitivos, puede haber atrofia, cambio de tono, cambios autonómicos y, bueno, obvio, hiporreflexia, ¿no? Pues para eso también sirve mucho que repasen cuando están explorando de forma periférica qué, qué movimientos o qué movimientos y qué dermatomas son los que representan cada nervio periférico, sobre todo de las extremidades, ¿no? Y eso les va a dar mucho apoyo a la hora de diagnosticar. De hecho, gran parte de las neuropatías las podemos ir diagnosticando simplemente con la exploración física, ¿verdad? No necesitamos más estudios. Si conocemos exactamente los nervios y los movimientos que debe hacer cada nervio periférico y las áreas sensitivas, pues mucha información nos la puede dar solo la exploración física. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, es cierto, como les digo, el diagnóstico lo podemos hacer clínicamente solo con conocer los movimientos y la sensibilidad, pero ¿cómo lo podemos hacer objetivo, no? Y qué estudio nos puede ayudar a darnos más información. Y bueno, claramente está el estudio de la neuroconducción, ¿sí? También llamado electromiografía. ¿Por qué se llama de esta manera, neuroconducción y electromiografía? Porque en la realidad son dos partes del estudio, ahorita voy a platicarles, y en qué nos sirve cada una de las partes del estudio, ¿no? Pero ¿para qué nos va a ayudar además el estudio? A, a- no solo a confirmar, sino que nos puede ayudar a localizar exactamente en qué punto del sistema nervioso periférico está el defecto. Porque si nos regresamos a la diapositiva pasada, eh, realmente si yo observo que hay un compromiso de un nervio periférico y se van sumando múltiples nervios y tenemos una polineuropatía, pues en ocasiones el defecto puede estar en distintos sitios, ¿no? Podemos tener propiamente una neuropatía, ¿sí?
podemos tener una polineuropatía, múltiples neuropatías, o podemos tener una miopatía propiamente, ¿verdad? Que hay una lesión muscular. Eh, y bueno, de entrada clínicamente lo podemos ir suponiendo, pero para confirmarlo en ocasiones necesitamos el estudio de la neuroconducción, ¿no? También los estudios de neuroconducción nos van a ayudar cuando estamos sospechando enfermedades de la unión neuromuscular, como puede ser la miastenia gravis. Eh, Aquí pues viene en cuanto a una línea intermitente, porque pues en ocasiones puede haber confusión con afectaciones del sistema nervioso central, pero la realidad es que no nos sirve para eso el estudio, ¿verdad? Eh, y bueno, ¿qué qué otras cosas nos va a delimitar el estudio? Va a ser muy importante porque nos va a definir si hay afectación de las ramas sensitivas, si hay afectación de las ramas motoras o mixtas, ¿no? Importante porque hay enfermedades que suelen afectar solamente las ramas motoras, otras que son mixtas, etcétera. Y además de eso, nos va a definir el patrón patológico por el que están afectadas, si son axonales o si son desmielinizantes. Eso es relevante porque cuando son desmielinizantes, en ocasiones nos da una oportunidad de iniciar tratamiento rápidamente y podemos mejorar el pronóstico del paciente. Esto no por decir que los axonales no se tratan, ¿verdad? Solo que en su mayoría los desmielinizantes nos dan esa oportunidad, ¿no? Y también por medio de la electromiografía podemos definir si la enfermedad de neuropatía se encuentra aguda, hiperaguda, subaguda o crónica, dependiendo de algunos cambios, sobre todo ya en la porción de la electromiografía, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el rol? Pues bueno, nos ayuda a confirmar presencia o ausencia de polineuropatía en fibras gruesas. Es importante decir que las fibras pequeñas que no tienen mielina no son fácilmente, o más bien no se detectan por una neuroconducción convencional, ¿no? O una electromiografía convencional. Nos ayuda a evaluar las fibras gruesas, ¿no? Tanto sensitiva, motora o sensitivo-motora, ¿no? Nos ayuda a descartar o observar si hay neuropatías sobrepuestas como radiculopatía por compresión, y entre otras, ¿no? Nos ayuda a definir la distribución, si es simétrica, si es una mononeuropatía múltiple o si tiene una poliradiculoneuropatía. Nos ayuda a determinar el tipo de proceso, sobre todo al inicio, si comienza como una enfermedad desmielinizante o un axonal, o que sea desmielinizante secundariamente axonal, ¿no? También puede ser. Eh, Vamos a poder evaluar la simetría del padecimiento, la severidad de la polineuropatía. También, en algunos casos, determinar si es adquirida o hereditaria. Nos sirve como seguimiento de los pacientes, establecer un pronóstico y monitorizar el efecto terapéutico de las intervenciones también. Bueno, ¿y en qué consiste para algunos que no hayan tenido acercamiento con estos estudios? Bueno, aquí estamos observando un paciente que le están realizando un estudio de neuroconducción motora, ¿sí? Como lo que pueden ver en la imagen, es este aparato es un estimulador que va a inducir una carga, ¿sí? Que esta descarga va a ser registrada por electrodos en el trayecto del nervio periférico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí se coloca el electrodo para el nervio mediano sobre el músculo abductor del pulgar y se mide cuánto tiempo tarda en llegar el estímulo desde el aparato estimulador hasta el electrodo de registro. En este caso sería G1, el electrodo activo, ¿no? Entonces medimos la latencia, que es ese tiempo que tarda en llegar el impulso desde el estimulador al electrodo. Pero no solo medimos la latencia, sino también la amplitud con la que llega el impulso. Ambos van a ser de mucho valor para estudiar las neuropatías, ¿no? Y la unidad que medimos motora se llama CMAP, que es un potencial de acción muscular compuesto. Suma todas las fibras musculares que va reclutando ese nervio, por eso se llama así, eh, potencial de acción muscular compuesto. ¿Ok?
Entonces, esa es la manera en que evaluamos los nervios periféricos en su porción motora. Eh, y bueno, ¿qué es lo que medimos? Como les dije ahorita, medimos la amplitud y medimos la latencia. Con la latencia, además, que es el tiempo, podemos secundariamente calcular la velocidad de conducción. Aquí, por ejemplo, tenemos otro paciente en el cual se está haciendo una neuroconducción también motora, pero del nervio tibial. Y aquí están estimulando primero de un punto distal, o sea, más lejano y cercano al electrodo, y una estimulación proximal, ¿sí? Aquí en la región poplitea, ¿no? Y vemos aquí en la gráfica este punto, que es la línea de inicio, es pues donde ocurre el estímulo. Y la latencia, bueno, si se estimula el punto distal, pues bueno, vamos a ver obviamente un potencial que se registra antes que si se estimula de manera próxima. Pero bueno, de esta manera podemos estudiar cuál es la amplitud con la que llega el impulso, la latencia de ambos, y también estudiar si existe algún bloqueo en el trayecto de ese nervio, ¿no? Algún bloqueo puede ser un paciente que tuvo alguna fractura y que se lesionó el nervio, o que hay áreas como el túnel del carpo o eh, otros sitios que son clásicos de atrapamiento de nervio, ¿no? Entonces, esta es la manera en que evaluamos la parte motora de los nervios, pero también tenemos evaluación sensitiva, ¿no? Lo mismo, así como evaluamos nervios periféricos motores, evaluamos sensitivos. Y aquí lo clásico, pues es que lo sensitivo viaja de una porción distal, o sea, la parte más lejana del cuerpo, a una porción proximal, ¿no? Ese es el trayecto natural de los nervios periféricos y a eso le llamamos conducción ortodrómica. Pero a veces en el tema sensitivo, cuando estimulamos, lo mismo así como se estimula de una manera, se estimula hacia el otro lado contrario, ¿no? Como si fuera una estimulación bidireccional, ¿no? Entonces esa conducción eh, anormal o opuesta al ortodrómico le llamamos antidrómico, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un paciente quien le están revisando o están realizando una conducción sensitiva, eh, pero de forma antidrómica, ¿no? O sea, están estimulando de forma proximal hacia una zona distal. La realidad es que lo que vamos a observar es algo que se llama SNAP, que se llaman potenciales de acción sensitivos nerviosos, y se mide lo mismo que un CMAP, un potencial de acción motor. O sea, medimos la amplitud, la latencia, la duración, básicamente es lo mismo. Y pues bueno, con ello podemos calcular también la velocidad de conducción. Aquí nada más me faltó mencionarle que los potenciales sensitivos son mucho más pequeños que los motores, entonces los medimos en microvolts, mientras que los motores los medimos en milivolts. ¿Ok? Y bueno, no solo medimos los nervios en cuanto a conducción motora y sensitiva, sino que una parte de la evaluación de la neuroconducción clave para las neuropatías se llama la evaluación de las ondas tardías. ¿Sí? Cuando menciono las ondas tardías, básicamente hay dos, que son las ondas F y las ondas H. Las ondas H no las voy a mencionar, pero es básicamente el trayecto que sigue un reflejo osteotendinoso, un reflejo de estiramiento muscular, que es cuando ustedes golpean con un martillo de reflejos, ¿qué es lo que está pasando? Estamos estimulando la vía sensitiva, viaja hacia la médula espinal y regresa en su porción motora a hacer el efecto de lo que estamos estimulando, ¿no? Aquí es un poquito diferente en las ondas F. En las ondas F se estimula eh, de manera antidrómica un axón motor, viaja hasta la médula espinal y regresa de forma ortodrómica por el mismo nervio motor. ¿Para qué nos sirve eso? Pues bueno, nosotros medimos cuánto tiempo tarda en llegar esa respuesta tardía y le llamamos ondas F. Y es de utilidad porque nos ayuda a detectar si hay alguna enfermedad cerca de la raíz espinal, ¿sí? Cuando tenemos una enfermedad de la raíz espinal le llamamos radiculopatía.
o polirradiculopatía, ¿sí? Entonces es clásico que muchos pacientes que empiezan con síntomas clásicos de Guillain-Barré, podemos hacerle una neuroconducción y a lo mejor están relativamente normales, pero si las hacemos las ondas F, casi siempre van a estar afectadas, porque es el sitio por donde suelen comenzar estas neuropatías, ¿no? Entonces, muy importante es conocer las ondas F. Y bueno, hay que conocer que ya existen tablas definidas para adultos, para niños, de todos los nervios y todos los músculos que van a estimularse para evaluar qué es lo normal en cuanto a la amplitud y la velocidad de conducción. Es importante que conozcan estos conceptos porque cuando tenemos afectación de la amplitud, sospechamos cierto tipo de enfermedades. Cuando tenemos afectación principalmente de la velocidad, sospechamos otras enfermedades, ¿no? Entonces ya está estandarizado, se han hecho tablas, esto no es importante que se lo aprendan, pero sí que conozcan que ya se han hecho tablas tanto para extremidades superiores, inferiores, en su porción motora y en su porción sensitiva, ¿no? Y bueno, aquí les puse ejemplos. Fíjense cómo las velocidades de conducción suelen ser por arriba de 49 metros por segundo y las amplitudes es variable, pero entre 2 a 7 milivolts en la parte motora, mientras que en la sensitiva, pues las velocidades son muy similares, pero la amplitud sí es un poco más baja porque son en microvolts de entrada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es, bueno, realmente lo relevante de la neuroconducción o lo que nos da de plus a que en comparación a una exploración física, es que nos ayuda a definir si el proceso patológico es principalmente axonal o es desmielinizante? Entonces, cuando vemos nosotros una neuropatía axonal, lo que vamos a ver afectado principalmente es la amplitud. O sea, va a estar reducida la amplitud eh, cuando relativamente puede estar bien conservada la velocidad de conducción, ¿sí? La diferencia a que cuando vemos una neuropatía desmielinizante, la amplitud puede estar relativamente normal, pero la velocidad de conducción va a estar muy disminuida, ¿verdad? Esto porque, pues se sabe que la función de la mielina es aumentar la velocidad de conducción, ¿verdad? Sabemos que esos espacios entre los nodos de Ranvier provocan una conducción saltatoria, que es lo que permite que un impulso viaje rápidamente, mientras que cuando hay axonal, pues bueno, la amplitud propiamente es lo que está afectado, porque tenemos el axón afectado, ¿no? Ahora, lo que sí les quiero decir es que no es tan fácil, no es como blanco y negro para definir. Hay muchas patologías mixtas que presentan un patrón desmielinizante y axonal, ¿verdad? O que a veces batallamos para definir qué fue primero, ¿no? Si fue la lesión desmielinizante o fue axonal. Muy bien. Y una vez que se hace el estudio de la neuroconducción, lo que continúa de evaluarse es la electromiografía, sí, propiamente. La electromiografía es esa parte del estudio donde se utiliza una aguja que se inserta, esta aguja que vemos aquí, y que en sus puntas contiene propiamente ya los electrodos que vemos también en la neuroconducción, y está todo el tiempo registrando campos concéntricos de actividad desde el momento que estamos insertando la aguja en el músculo que queremos evaluar. Se evalúa desde el momento que se está insertando, ya insertada, se deja ahí colocada y se observa la actividad eléctrica propiamente del músculo. Además, se pide al paciente que haga esfuerzos de contracción y evaluar qué tanto reclutamiento de las fibras hay con esta electromiografía, ¿no? Entonces, usualmente se reserva después de la neuroconducción porque es todavía peor tolerada por los pacientes, es dolorosa, pero bueno, es muy útil para sobre todo definir si existe algún patrón de inervación, o sea, músculos que reciban menos inervación por algunos axones, nos ayuda a definir si hay un patrón de miopatía, o sea, que haya menos cantidad de fibras musculares,
y bueno, entre otras, ¿verdad? También nos va a ayudar en algunos casos puntuales de trastornos de la unión neuromuscular, como miastenia, en, en un tipo de electromiografía que se llama de fibra única, ¿verdad? La cual es un poquito rara que la encontremos aquí, sobre todo aquí en México, pero bueno, es de útil, es de utilidad. Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos lo que es el estudio de la neuroconducción y va a ser clave para las neuropatías, pero bueno, ¿qué causas son las que usualmente vamos a ver en agudo, ¿no? Cuando definimos una polineuropatía aguda, estrictamente debe ser menos de 4 semanas. Y la causa número uno, pues es el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a ver que hay subtipos del síndrome de Guillain-Barré o variantes también. Cuando hablamos de subtipos, hablamos del tipo de proceso patológico dentro del Guillain-Barré, y cuando hablamos de variantes, pues bueno, son casos ya más raros del Guillain-Barré que tienen algunos cambios. Ahorita los vamos a revisar. Eh, la neuropatía aguda asociada a porfiria, las neuropatías tóxicas, la que es muy común, que es la neuropatía del enfermo en estado crítico y más o menos mioneuropatía, ¿verdad? Porque se sabe que no solo está afectado los axones, sino propiamente el músculo en muchos de los casos. Vasculitis, casos de neuropatía infecciosa, y algunos imitadores de polineuropatía aguda, como puede ser el botulismo o parálisis por mordedura de garrapata, ¿sí? Eh, y bueno, pues la clase nos enfocamos en agudas, pero obviamente existen subagudas que duran 4 a 8 semanas, crónicas más de cuando se extienden de más de 8 semanas, ¿verdad? A veces es muy difícil definir cuando va empezando una crónica o si es solo una polineuropatía aguda, ¿no? Bueno, pues empezando con la primera, que es la que más vamos a ahondar, es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y el síndrome de Guillain-Barré, como les mencioné ahorita, tiene pues varios subtipos, pero los más importantes son el AIDP, ¿sí? Que quiere decir una polineuropatía desmielinizante, inflamatoria, aguda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es por muchos descrito como la forma clásica del Guillain-Barré, donde suele predominar la variante desmielinizante, ¿no? Tenemos también la variante que se llama AMAN, ¿sí? Que es una polineuropatía, pero es con predominio motor axonal. Entonces, esta AMAN es bastante común también. De hecho, hay reportes que dicen que en México es la número uno en cuanto a frecuencia. Y esta, pues, solamente afecta los axones motores y de una forma axonal, ¿no? Entonces, esos son los dos subtipos más frecuentes que vemos en el Guillain-Barré. Clínicamente, ¿cómo se comportan? Pues bueno, es un síndrome de neurona motor inferior, ¿sí? Y al ser un síndrome de neurona motor inferior, ¿cómo se comporta? Pues hay debilidad, hay hiporreflexia como el dato pivote, o sea, no debe tener o deben de estar muy disminuidos los reflejos de estiramiento muscular. Eh, Va a haber una progresión rápida, por eso se llama aguda, ¿sí? Usualmente es monofásica, pero puede ser también bifásica. A veces acompaña hasta en un 50% de déficit de nervios craneales, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, disfagia, puede haber parálisis de los músculos extraculares, aunque es un poco más raro, pero casi en un 50% puede haber involucro de los nervios craneales. Puede haber dolor y síntomas sensitivos, porque bueno, recordar que no es solo debilidad, también se acompaña de afectación sensitiva, sobre todo en el AIDP. Ataxia, obviamente, al haber debilidad, pues bueno, los movimientos del paciente son torpes, tanto de las extremidades inferiores como las superiores, ¿no? Suele empezar en los pies, definitivamente, por eso se conoce como una parálisis ascendente, ¿verdad? El paciente empieza con debilidad para la marcha, después se tropieza y luego empieza con debilidad en las manos días después. Y en ocasiones puede acompañarse también hasta un 50% de disfunción autonómica. Son pacientes que pueden tener episodios de bradicardia, hipotensión, y pues por lo mismo deben de estar
al ingreso, bien monitorizados, de preferencia en una unidad de cuidados intermedios. Estos pacientes, como podemos ver en esta gráfica, fíjense cómo, bueno, suele ser precedido de un cuadro infeccioso. Eh, a veces no logramos diferenciar, no logramos identificar la causa infecciosa que lo desencadenó, pero sí es frecuente. Hay que interrogar si el paciente ha tenido fiebre, ha tenido diarrea, que es lo clásico, tos, síntomas respiratorios, ¿no? Después vamos a ver que puede hasta hacer precedido 1 o 2 semanas antes de que empiece la debilidad o el curso Guillain-Barré, y va a llegar usualmente al punto máximo entre la semana 3 a 4, cuando ya a partir de ahí empieza una recuperación, ¿verdad? Este tiempo de recuperación vamos a ver que lo podemos acortar con algunas intervenciones. Eh, pero bueno, hay que mencionar a los pacientes que no en todos los casos va a haber una recuperación del 100%. La incidencia es de 0.3 a 1.3 por cada 100.000 habitantes y es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Eh, ¿Por qué fisiopatológicamente se produce el Guillain-Barré? Bueno, la teoría de esta imitación del sistema inmune, o mimicry en inglés, hay patrones moleculares dentro de los patógenos, como puede ser el Campylobacter jejuni, que es una de las causas más de Guillain-Barré más severas o de mayor intensidad. Bueno, hay patrones moleculares que pueden ser interpretados por nuestras células presentadoras de antígeno para que se produzcan anticuerpos que reconocen sitios muy similares a las zonas de nuestro axolema, ¿no? Entonces, esta imitación produce que estos anticuerpos reactivos puedan dirigirse ya sea al axón o sobre la mielina, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del sitio en donde se van a ubicar esos anticuerpos, nos va a dar las variantes o los subtipos, perdón, del Guillain-Barré. O sea, si se ubica directamente sobre el nodo de Ranvier o el axón, pues se va a montar la respuesta del complemento sobre el axón y nos va a dar esta variante que se llama AMAN, ¿sí? O la variante axonal que les mencioné, axonal motora. Si se ubica sobre la mielina, pues nos va a dar un síndrome de AIDP, ¿verdad? Un síndrome desmielinizante que particularmente nos va a afectar la velocidad de conducción, no tanto la amplitud. Entonces, esto es importante mencionar, la causa por la cual se presentan los subtipos del Guillain-Barré. Mucha, Muchos médicos inclusive le siguen atribuyendo a la vacunación esta carga del Guillain-Barré y pues desgraciadamente le hacen muy mala propaganda a las vacunas, cuando la realidad es que ha habido pocas vacunas en las que se relacionan con un incremento atribuible de riesgo, ¿verdad? El caso, por ejemplo, puntual fue en los 70s, cuando se vacunaba para influenza en Nueva Jersey. Empezaron a vacunar a pues una gran población de una pandemia que no fue una buena decisión de salud pública. Y en ese caso, esa vacuna sí se relacionó con un incremento de riesgo, ¿verdad? Cuando lo clásico es que sea, pues como les digo, 0.3 a 1.3 por cada 100.000 habitantes, en ese momento era de 2.1, por lo cual tenía un riesgo atribuible en exceso de las vacunas de 1.6. Eh, bueno, hay que mencionar que ya posteriormente ninguna otra vacuna ha sido ligada de esta manera o de forma convincente a Guillain-Barré. Y bueno, mencionar que pues propiamente los patógenos, o más bien las enfermedades en sí, son las que elevan mucho el riesgo, ¿no? Por ejemplo, tener influenza, tener COVID, por ejemplo, hemos visto un incremento de casos de Guillain-Barré secundario a COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, recordar, siempre estar al pendiente de lo que se mencione por epidemiología de las vacunas y tratar de pues quitarle el mito a los pacientes de no vacunarse por el caso este de Guillain-Barré. ¿Ok? Eh, bueno, y lo que les mencionaba ahorita de los subtipos, pues bueno, tenemos el AMAN y el AIDP, pero clínicamente, ¿cuáles son las variantes? ¿Verdad? Lo clásico es que tengamos esta polineuropatía diseminada que afecte tanto a piernas como a manos.
pero también podemos tener subtipos más, variantes más raras, como esta variante que se llama faringio cervical braquial, ¿no? Estos casos de Guillain-Barré que debutan con debilidad de las manos y problemas faringios o cervicales, ¿verdad? Pacientes con disfagia, disfonía y que tienen debilidad en las manos. Otra variante clásica es el síndrome de Miller-Fisher. Estos son pacientes que van a debutar con ataxia de las manos y los pies, o sea, torpeza en los movimientos, arreflexia, pues, falta de reflejos, y oftalmoplejía, o sea, los pueden tener los ojos fijos y dificultad para los movimientos extraculares, ¿no? Ese es un tipo de, una variante de Guillain-Barré, se llama síndrome de Miller-Fisher, y bueno, la encefalitis de Bickerstaff, que es básicamente un Guillain-Barré que se acompaña de encefalitis, o sea, de confusión, alteración de la conciencia, etcétera. ¿Okay? Y bueno, las variantes que puede ser afectación solamente de la porción motora, como en la mano, o inclusive puede haber solo sensitivas. Y bueno, aquí en esta tabla les puse los subtipos y variantes clásicos. Ya les mencioné el IDP, el AMAN, ¿no? Que son variantes axonales y desmielinizantes. También no les mencioné el AMSAN, es un poquito más raro, pero es esta neuropatía axonal que afecta tanto la porción motora y sensitiva. Y lo que les mencioné ahorita, la variante faringio cervical braquial o que se presenta con debilidad orofaringia facial en los hombros y se asocia a presencia de algunos anticuerpos y el Miller-Fisher, ¿no? Que les mencioné ahorita. Miller-Fisher se asocia con una alta especificidad a estos anticuerpos GQ1B. Y es importante que cuando vemos estas enfermedades, pues los pacientes se les debe de hacer una punción lumbar y solicitar estos anticuerpos pues de manera eh, dirigida, ¿no? Porque si no lo sospechamos, pues no se va a confirmar. Bueno, no me voy a clavar mucho en los criterios, pero pues bueno, es básicamente tener un síndrome de neurona motora inferior, ¿verdad? Que podamos comprobarlo con debilidad y arreflexia, y los criterios electrodiagnósticos que son muy importantes. Desmielinización, o sea eh, que la amplitud esté ligeramente conservada, pero la velocidad de conducción esté reducida. Lo que les mencioné ahorita de las ondas tardías, las ondas F, van a estar retrasadas, o sea, la latencia va a estar prolongada y puede haber bloqueos en la conducción también por estos mismos, por el proceso de radiculopatía, ¿no? Y bueno, hay otros criterios para AMAN, pero básicamente son clínicamente iguales que IDP. La diferencia es que aquí sí debe estar disminuida la amplitud de los potenciales motores en un 80% y debe estar respetada la desmielinización, o más bien la mielina no debe estar involucrada, de manera que la velocidad de conducción debe estar conservada y las latencias normales, ¿no? Ok, clínicamente podemos hacer el diagnóstico solo clínicamente, ¿verdad? Revisando el paciente, explorándolo. No necesitamos pruebas, pero sí en la gran mayoría de los pacientes hacemos una punción lumbar para descartar o excluir otros diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar en el líquido? Un hallazgo clásico es la disociación albumino-citogénica. Esto es obviamente que se eleven las proteínas dentro del líquido cefalorraquídeo, pero que las células se encuentren normales, ¿no? ¿Cuánto se deben elevar? Pues bueno, se habla que la proteína entre 45 y 200 y los leucocitos deben estar menos de 5 células observadas en el perfil citoquímico, ¿no? Y algo importante es que, pues bueno, no lo vamos a ver en todos los pacientes, aproximadamente un 64%, y a veces lo que pasa es que tarda en aparecer, ¿verdad? Entonces, si hacemos la punción muy rápido, cuando va comenzando, puede que se nos escape y a veces se aparece en la segunda o tercera semana, pero bueno, tampoco es indicación para repetir la punción lumbar, ¿verdad? Si lo encontramos, pues nos ayuda a confirmarla, pero tampoco es
es un criterio para diagnosticarlo, ¿no? Y lo que sí es que nos ayuda a que descartemos algo infeccioso, ¿no? Una polineuropatía por VIH, un linfoma, malignidad, etcétera, entre otras cosas. Cuando vemos, por ejemplo, celularidad elevada en el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? ¿Qué signos nos debe hacer sospechar que no estamos frente a Guillain-Barré, ¿verdad? O red flags para buscar otro diagnóstico? Pues que veamos células en el líquido, que el paciente haya debutado con disfunción pulmonar severa sin que haya tanta debilidad en las extremidades, que haya signos sensitivos severos y con poca debilidad, o sea, predomine más bien lo sensitivo que lo motor, que haya disfunción vesical o intestinal al inicio, que tenga fiebre al inicio del paciente, que haya un nivel sensitivo. Obviamente hay que explorar todo el tronco y buscar si hay niveles marcados sensitivos, pues eso nos orienta más bien a una mielopatía, a una enfermedad de la médula espinal, ¿no? Eh, si hay una progresión lenta, pues bueno, ahí podemos considerar que a lo mejor no es un Guillain-Barré, sino que es un CIDP, ¿verdad? Que no lo vamos a manejar, pero bueno, es una variante crónica de la polineuropatía desmielinizante, ¿sí? Cuando hay una debilidad marcada simétrica, cuando hay disfunción vesical o intestinal persistente, ¿ok? Todos estos son red flags para pensar en otro diagnóstico diferencial. Eh, y bueno, pues esto es lo que platicamos, pero es importante que hay que pedir al neurofisiólogo que haga el estudio, que evalúe por lo menos 4 nervios motores, por lo menos 3 sensitivos y las ondas F. ¿Ok? Los anticuerpos antigangliósidos, pues estos prácticamente no los pedimos a menos que estemos frente a un síndrome Miller-Fisher. Podemos solicitar los anti-GQ1B que tienen un valor predictivo positivo alto. O si tenemos la variante AMAN, podemos solicitar los anti-GM1 o anti-GD1A. Ambos son anticuerpos IgG, pero bueno, la realidad es que si no son estos variantes, rara vez los pedimos clínicamente. Pues diagnósticos diferenciales, no me voy a clavar tanto ahorita porque voy a mencionar ahorita al final las enfermedades, pero bueno, cuando veamos esas red flags que les mencioné ahorita, pues hay que sospechar que puede ser otra alteración. Ok, tenemos una escala para evaluar el tipo bueno, el pronóstico también del paciente y esa es, bueno, la escala de Erasmus, primero, que vemos aquí, la podemos calcular con la edad de inicio o sea, qué edad le inició, qué edad tenía el paciente. Si hay antecedente de diarrea, porque eso nos orienta que puede haber una relación con Campylobacter jejuni, y la suma de la evaluación de la fuerza con la escala del Medical Research Council. Vamos a sumar la fuerza del 0 al 5 de estos grupos musculares y vamos a sumarlos y a establecer una categoría. Entonces vamos a sumar ese score y nos va a ubicar si el paciente está en un riesgo bajo, riesgo intermedio o alto riesgo. ¿De qué? Pues bueno, de que el paciente a los 6 meses no tenga una marcha independiente, ¿no? Entonces, general, si estamos entre 0 y 6, lo más probable es que en 6 meses el paciente va a poder caminar por su cuenta, mientras que este porcentaje va disminuyendo conforme el riesgo va aumentando, ¿verdad? Y bueno, esta escala un poquito más rápida, que es la escala Hughes, pues también es la capacidad del paciente de caminar al menos 10 metros sin asistencia o con asistencia, o si el paciente ya está sujeto a cama o a silla de ruedas, o si requiere inclusive ventilación asistencial, ¿no? Entonces, este es una escala un poco más sencilla de realizar, ¿no? Para ver qué severidad tiene el Guillain-Barré. ¿Cuál es el tratamiento? Pues principalmente existen dos. El primero que voy a hablar es la inmunoglobulina intravenosa. Se indica cuando tenemos una escala de Hughes por encima de 3 o más, ¿no? Y bueno, en realidad
cuando se define el diagnóstico de Guillain-Barré se inicia tratamiento porque tampoco sabemos en qué punto de la evolución está, porque puede todavía avanzar más en los próximos días, ¿no? Después del diagnóstico. Y bueno, la inmunoglobulina inactiva estas células inmunes mediadas eh, por los anticuerpos antigangliósidos y esto lo inhibe, ¿no? Es más efectivo si lo empezamos en las primeras 2 semanas. Esta es la dosis, 0,4 gramos por kilo por 5 días. Y bueno, ha ido reemplazando el segundo método de diagnóstico que vamos a ver, que es la plasmaféresis, ¿verdad? La plasmaféresis también es un tratamiento muy, muy efectivo, pues obviamente remueve los anticuerpos antigangliósidos, que son los que están provocando el Guillain-Barré, y consiste en realizar 4 a 6 intercambios en un periodo de 8 a 10 días, ¿no? Obviamente, pues requiere estancia en terapia, monitorización, evaluación por hematología u otras especialidades, ¿no? Eh, y bueno, accesos especiales. Entonces, es un poco más compleja, pero todavía se sigue utilizando. De hecho, hay algunos neurólogos que argumentan que para los casos más severos de Guillain-Barré quizá valga la pena comenzar con plasmaféresis, ¿verdad? Es un tema controversial porque se ha visto que los dos por el momento tienen la misma eficacia. Se han intentado otros tratamientos que al menos personalmente nunca he utilizado, como el eculizumab. El eculizumab es un medicamento que se utiliza por ejemplo, la neuromielitis óptica o la enfermedad de Vick, y bueno, para otras enfermedades también hematológicas es utilizado el eculizumab, pero se ha utilizado en algunos trials para casos graves de Guillain-Barré, y se cree que puede haber un beneficio a largo plazo con el uso de este anticuerpo monoclonal. Hasta ahorita son solo ensayos y creo que hubo un ensayo en Japón que sí encontró beneficio, pero bueno, no es una terapia que por el momento se pueda recomendar, ¿no? Bueno, en general el tratamiento responden bien, pero existe algo que se llama fluctuación relacionada al tratamiento. Pacientes que cuando les empezamos la inmunoglobulina pueden tener un deterioro en las siguientes 2 semanas después del tratamiento. Pues hay que tener vigilados a estos pacientes porque a veces se deben de repetir, se debe repetir la administración de inmunoglobulina, ¿no? Es una posibilidad. El pronóstico, pues bueno, como les dije ahorita, depende mucho de cómo debuten. Si el paciente tiene, tiene, por ejemplo, incapacidad de toser, incapacidad de levantarse, de levantar los codos o la cabeza de la cama, si se elevan las pruebas de función hepática o tiene una admisión hospitalaria menos de 7 días del inicio, lo más probable es que este paciente tiene alto riesgo de progresar a necesitar ventilación mecánica, ¿no? Y, y bueno, es básicamente en cuanto al pronóstico lo de utilidad. Lo demás es que, pues bueno, si vemos una reducción de la amplitud, usualmente se relaciona con un peor desenlace. No siempre es así. Yo les puedo decir que los pacientes con la variante AMAN, que es axonal, y que se reduce la amplitud, a veces responden mejor que las desmielinizantes. Entonces no es un todo o nada en el Guillain-Barré en cuanto a la respuesta al tratamiento. Ok, pues bueno, para mencionarles algunos diagnósticos diferenciales, bueno, lo que les decía ahorita, la neuropatía aguda intermitente asociada a la porfiria. Tenemos que sospecharlo en pacientes que sufren de un dolor abdominal severo o difuso acompañado de síndromes de neurona motor inferior, ¿verdad? Y pueden tener también dolor en las extremidades o lumbalgias, etcétera. Esta neuropatía, pues bueno, necesitamos estudiarla, ¿verdad? Podemos medir porfobilinógeno en orina, porfirinas totales, tiene una alta sensibilidad y especificidad para, para la enfermedad, ¿no? Y bueno, para confirmar, pues sí necesitaremos pruebas genéticas para estos casos, ¿verdad? Son casos raros, pero bueno, hay que tenerlo en el diferencial cuando tengamos síntomas neuroviscerales.
Otros diferenciales, las neuropatías tóxicas, ¿verdad? Uso de medicamentos, ustedes, por ejemplo, los residentes que están en el metro, seguramente les toque ver pacientes con TB crónicos que usan isoniazida, eh, es una causa frecuente de neuropatía. Eh, Obviamente los pacientes también con VIH pueden tener, y esos pacientes con VIH que tengan antirretrovirales antiguos o clásicos suelen relacionarse con neuropatías también. Muchos medicamentos para quimioterapias también se relacionan, el cisplatino, los taxanos, talidomida, vincristina, todos estos se relacionan con neuropatías también. Estas neuropatías también son, bueno, tengo que mencionarles que suelen ser axonales. Entonces, otro punto a favor del estudio de la electromiografía que nos ayuda a definir si la neuropatía tiene un predominio axonal o desmielinizante, ¿no? El uso de solventes también provoca neuropatías. Por ejemplo, en el metro a mí me tocó ver muchos casos, pacientes de uso de tolueno que presentaban polineuropatías. Obviamente hay crónicas, ¿verdad? Pero pues pueden debutar de manera aguda también con el uso de solventes, ¿no? Entre otras toxinas. Lo que les mencioné ahorita, de hecho, pues bueno, vimos un aumento de esta enfermedad, de la polineuropatía del enfermo en estado crítico, o mioneuropatía del enfermo en estado crítico, pues por los acontecimientos recientes de la pandemia, pues hubo un aumento marcado de esta neuropatía. También lo podemos estudiar por medio de la electromiografía o neuroconducción. Y el tratamiento pues va de la mano con corregir la causa que tiene el paciente en cama o en terapia intensiva, mejorar el tema de la sepsis, el estado inflamatorio generalizado y movilización temprana del paciente, ¿no? Hay que tener al paciente en rehabilitación para mejorar esta enfermedad. La vasculitis, que bueno, hay muchísimas causas, pero lo clásico que pueden provocar es este patrón de mononeuropatía múltiple, afectación de múltiples nervios periféricos, pero de una manera simétrica o distinta, o de áreas que no están relacionadas. No quiere decir que no provoque polineuropatías, la vasculitis también las provoca, pero bueno, es un dato clásico. Cuando veamos mononeuropatía múltiple, hay que sospechar vasculitis. ¿Y cuáles? Pues bueno, las vasculitis, la poliangitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, poliarteritis nodosa o las crioglobulinemias mixtas, ¿verdad? Suelen tener ese carácter también axonal, asimétrico, entonces hay que sospecharlas, ¿no? O las enfermedades por vasculitis sistémicas como lupus, artritis y Sjögren. ¿Ok? Bueno, ya por último, las infecciosas, pues tenemos la enfermedad de Lyme que puede provocar también mononeuropatía múltiple, aunque lo clásico es que provoque una radiculoneuritis, o sea, una inflamación de la raíz, o también llamada síndrome de Vanguard, y puede provocar también una parálisis facial, a veces bilateral. Es de las pocas causas de parálisis facial bilateral, entonces cuando lo veamos hay que sospechar en enfermedad de Lyme. VIH, tanto la enfermedad como el uso de los antirretrovirales puede provocar polineuropatías. El citomegalovirus también puede ser desencadenante del síndrome de Guillain-Barré. El Epstein-Barr es más raro, ¿verdad? Que provoque neuropatías, pero sí puede provocar neuropatías autonómicas o sensitivas. Y bueno, por último, varicela zoster puede provocar también neuropatías, pero lo clásico es que dé síntomas sensitivos, que deje una neuralgia postherpética, es lo más frecuente que vemos en varicela zoster. Y bueno, pues con eso terminamos la clase de polineuropatías agudas. Pues dejé ahí 2, 3 minutos para ver si hay algunas dudas
No sé cuánto tiempo tengamos.